Buenas tardes para todos. En este momento vamos a hacer una exposición eh, frente a un tema de economía, que es la macroeconomía. Eh, los integrantes es mi compañera Karen Lara y quien les habla Yael Alarcón. Bueno, de inicio, gracias al desarrollo de la actividad, podemos describir los efectos y las decisiones políticas monetarias. De esta manera, analizar el impacto que genera sobre un sistema económico de crecimiento, inflación y desempleo. Pásalo. Bueno, en el glosario teníamos como tarea elegir unos términos que hayan faltado en la investigación. En este caso elegimos Producto Interno Bruto, inflación. Si quieres, dale con uno, Karen. El primero. La inflación. Inflación es el aumento sostenible y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía. La inflación moderada es normal en economías de crecimiento, pero la inflación alta reduce el poder adquisitivo. El, también está la monetary policy, que es política monetaria. Esta sería una estrategia que utilizan los bancos, o en este caso nuestro Banco Central en el país, que es el Banco de la República. Permite controlar la cantidad de dinero que circula y el manejo de su tasa de interés. Eso hace que pueda mantener una estabilidad en precios y fomentar el crecimiento económico. Eh, Normalmente en la macroeconomía, la macroeconomía nos permite que, y nos explica que son principios fundamentales en la economía. ¿Por qué? Porque es la manera de estudiar unos sistemas económicos, como lo es la inflación, el desempleo y el consumo y la inversión. En este caso, la política monetaria es el conjunto de medidas que tienen como objetivo principal conseguir la estabilidad y el valor del dinero, sin que haya un desequilibrio pues en la balanza de pagos. Para este caso, la política monetaria pues permite, digamos, a un país, en este caso el de Colombia, que lo rige pues el Banco Central, que sería el Banco de la República, controla la cantidad de dinero que circula y el costo de las tarifas, o sea, de los intereses, ¿sí? Pues el objetivo principal es mantener la estabilidad de precios para evitar la inflación muy alta o muy baja. La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación pues, que es como objetivo y que tiene como
propósito mantener la tasa de inflación baja y estable para alcanzar el crecimiento de productos acorde a la capacidad potencial de la economía. El banco realmente analiza la cantidad de dinero que tiene para que se mantenga, digamos, a nivel el tema de la inflación, porque donde se baje, pues sencillamente van a tener que mover otras cuantías, más o menos como en el tema de intereses, ya sea porque se baje o porque se suba. La decisión de política monetaria se toma con base a los análisis del estado actual y la perspectiva de la economía, de acuerdo con la evaluación del pronóstico de la inflación frente a las metas. Si con resultado de esta evaluación se concluye que existen riesgos de inflación, o sea, que se eleven, digamos, los excesos digamos, de cantidad monetaria que tenga el banco, se desvían la meta, digamos, porque descentraliza, o sea, prácticamente desequilibra al banco, ¿sí? Porque el banco sí o sí tiene que tener como un nivel de cantidad monetaria. De esta manera, la política monetaria contribuye a asegurar la estabilidad de precios y a mantener un crecimiento económico y sostenible que genera empleo y mejora el nivel de vida de la población. Si la economía excede un ritmo de crecimiento sostenible, podrán aparecer excesos. Digamos que el banco lo que hace es darle manejo cuando hay mucha facilidad de adquirir créditos, ya sea por tasa de interés, pues ¿qué hacen? Hay un nivel de endeudamiento muy alto y se va a girar. Entonces, ¿qué hace el banco? Eh, Sostiene la misma cuantía, pero sencillamente aumenta los intereses. Cuando aumentan los intereses, pues no todo el mundo tiene, digamos, la capacidad adquisitiva o se enfrenta a pagar un interés muy alto. Entonces ahí es donde el banco regula la cantidad de prestar. Por eso, si tiene cierta cantidad, no se la va a prestar a todo el mundo porque no todo el mundo va a tener el acceso a pagar un interés tan alto. ¿Listo? Entonces, lo que hace esta política monetaria es justamente mantener para que el banco se pueda sostener o pueda regular un nivel. ¿Listo? Para que no haya inflación y pues obviamente se eleven, digamos, la estabilidad monetaria. La tasa de redescuentos es el interés que cobra el Banco Central como un banco de la República. Hay un sistema que maneja el Banco Central, que es el Banco de la República, es el banco que suministra a los otros bancos comerciales, ¿cierto? Entonces, ellos saben qué dinero disponen para esos bancos comerciales y a qué tasa de interés. Eh, Cuando esto le permiten dinero prestado para cubrir sus necesidades de liquidez a corto plazo, ¿sí? Los bancos comerciales, cuando no tienen suficiente dinero para prestar o para cumplir con sus obligaciones, acuden al Banco Central. Y este les presta, pero con un interés que obviamente le genera una ganancia a este Banco Central. Esa es la tasa de descuento. Pásela. El encaje bancario, ¿sí? Eh, el encaje bancario es el porcentaje de dinero que los bancos comerciales están obligados a guardar. Todos los bancos están obligados a guardar una cierta cuantía en el Banco Central, ¿sí? Y no pueden prestar. Eso es un valor que no se puede prestar a clientes. Este porcentaje de recursos se debe mantener congelados intermediarios financieros que reciben captaciones del público. Ellos pueden mantener esta reserva, ya sea en efectivo en sus cajas o en sus cuentas en el Banco de la República. El porcentaje de encaje no es el mismo para todo tipo de depósito, porque obviamente están las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes y los CDT. Entonces, los bancos comerciales lo que hacen es sí o sí tienen que tener un depósito en el Banco Central prácticamente congelado, ¿sí? Porque eso es lo que garantiza el sostenimiento de este banco comercial. El objetivo, pues obviamente es controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir crecimiento económico y mejorar el saldo de las balanzas. ¿Por qué decimos que controlar la inflación? Porque el tema de la política monetaria mantiene los niveles de los precios con porcentajes estables y digamos que no se genera una inflación muy alta. Si se usaran políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja,
hay deflación, se utilizan políticas monetarias expansivas. Reducir el empleo, el desempleo, perdón. Procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizan políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. En este caso, todos los bancos normalmente, los comerciales, pues tienen ciertas políticas especiales para aquellas personas que manejan empresas, que manejan ciertas cosas monetarias, lo que hace es que le generan un préstamo para que esas empresas puedan trabajar y obviamente, ¿qué hacen? Hay empleo. Obviamente son empresas que tienen, digámoslo así, eh, entre prioridades y, como le dijera, como excepciones en las tasas de interés. Entonces, obviamente esto hace que pues haya empleo, porque de lo contrario muchas entidades, muchas cosas pues no podrían sostener ninguna empresa, ¿sí? Conseguir el crecimiento económico porque asegura que la economía del país crece para poder asegurar el empleo y el bienestar. Para ello se utilizan las políticas monetarias expansivas. Mejorar el saldo de la balanza de pagos, vigilar que las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y el decrecimiento económico. Le das así que es. La política monetaria expansiva es un tipo de política monetaria que se caracteriza principalmente por tratar de estimular el tamaño de la oferta monetaria en un país. Los responsables de su control generalmente es un banco central u otro poder económico similar. Cuando los individuos prefieren ahorrar dinero en vez de gastarlo o invertirlo, la demanda agregada es muy débil, lo que puede llegar a provocar recesiones. A través de la actuación en los mercados financieros con medidas monetarias expansivas, se busca caminar hacia el crecimiento económico y la creación de empleo por parte de las empresas en un país. Esto hace el uso de la política monetaria expansiva que sea más frecuente en situaciones de crisis económicas y recesivas. Espera, sí, pásala si quieres. En esos territorios.
Mecanismos habituales para la política monetaria expansiva. Eh, los mecanismos de la política, pues son herramientas que tienen los bancos centrales para llevar a cabo las políticas monetarias. Eh, Dentro de estas medidas es modificar las facilidades permanentes y reducción de coeficiente de caja. ¿Qué quiere decir? Que esta medida, digamos en el caso de modificar las facilidades permanentes, busca aumentar la cantidad de dinero en circulación, bajando los tipos de interés de facilidad, lo que decíamos, buscan la manera de que el dinero circule mejor. ¿Cómo? Pues bajándole a los intereses, de esta manera el dinero va a circular por más personas porque no todo el mundo va a acceder a un interés muy alto. Y la reducción del coeficiente de caja. De este modo, los bancos son capaces de cubrir su depósito con menos cantidades de billetes y monedas en caja. Dicho de otra forma, van a tener que destinar menos dinero a los coeficientes de las cajas obligatorias y van a tener más dinero para prestar en la economía. Lo que decíamos, si el banco obviamente tiene una capacidad monetaria alta y tiene, digamos, la facilidad, digamos, de reducir algún mecanismo, pues en este caso los intereses, pues ¿qué va a hacer? Va a tener un dinero circulando, va a tener más dinero trabajando y poco dinero, digamos, retenido. Política monetaria restrictiva. Es aquella que busca controlar el tamaño de la oferta monetaria. La política monetaria restrictiva se puede utilizar para controlar la inflación. La inflación se define como el continuo aumento de los niveles de precios, cuando aumenta. Dado que el nivel de precios es en una variable monetaria, la política monetaria puede afectarla. Una política monetaria restrictiva tiene el efecto de reducir la inflación mediante la reducción de la presión de alza de los precios. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, cuando se tiene una política monetaria restrictiva, o sea, es muy, ¿cómo le dijera? Digamos, organizada o sostenida, es la palabra, pues puede subir el consumo y la inversión y hay mayor empleo y salarios, aumenta la producción, pues es como tal eso, ¿sí? En este caso, digamos, lo que explicaba mi compañera es cómo funciona el tema de qué, de la compra de bonos, ¿sí? O sea, cuando el Banco Central compra bonos, digamos, a bancos, les entrega dinero a cambio, aumenta la liquidez, se busca estimular el crecimiento como tal,
en el consumo y la inversión. Cuando el Banco Central vende los bonos a los bancos, les quita el dinero a cambio de los títulos, reduce la liquidez, menos dinero, digamos, circulando, ¿sí? Y se busca frenar la inflación y el exceso de gastos. ¿Por qué es importante? Porque es el instrumento más usado en la política, permite controlar rápido y flexible la liquidez. Restrictivo. Ujú. Vale, eso ya lo... Conclusión. Pues la política monetaria constituye una de las herramientas más influyentes para orientar el desempeño de la economía. Sus decisiones repercuten directamente en varias variables clave como el crecimiento de la inflación y el desempleo. Cuando el Banco Central ajusta las tasas de interés a la cantidad de dinero en circulación, busca equilibrar la estabilidad de los precios con el dinamismo productivo. Una política monetaria expansiva puede estimular la inversión y el consumo, impulsando el crecimiento económico y reduciendo el desempleo. Sin embargo, si se aplica de manera excesiva, puede generar presiones inflacionarias que deterioran el poder adquisitivo en los hogares. Por el contrario, una política monetaria restrictiva, orientada a controlar la inflación, tiende a elevar las tasas de interés y a moderar la demanda agregada. Esto contribuye a la estabilidad de precios, pero también que puede desacelerar la actividad económica y aumentar el desempleo en corto plazo. En consecuencia, el reto de la política monetaria radica en encontrar un equilibrio que permita mantener la inflación bajo eh, bajo control, para que así significa un crecimiento en el bienestar social y garantice un sistema económico estable y sostenible por el tiempo. De la circulación, de... Uh -huh.
Gracias. Gracias.